La primera señal de que algo no estaba bien no fue el escándalo en la boda, ni la frase que dejó a todos en silencio, ni siquiera verla salir corriendo con el vestido levantado frente a nuestras familias. Fue algo mucho más pequeño, casi insignificante, una risa. Una risa breve, incómoda, que escuché la tarde anterior mientras revisábamos los últimos detalles de lo que se suponía sería el día más importante de nuestras vidas. En ese momento no lo entendí, pero ahora sé que todo empezó ahí, en ese instante donde algo dentro de ella ya había cambiado, y yo simplemente no quise verlo. Me llamo Mauricio, y hasta hace poco estaba comprometido con Estefanía. 5 años juntos, 5 años construyendo lo que yo creía era una relación real, sólida, con problemas normales, discusiones normales, planes normales. Nada espectacular, pero tampoco roto. Éramos de esas parejas que no llaman la atención, que funcionan en silencio. Nos conocimos en la universidad, pasamos de citas casuales a convivir, y eventualmente a planear una boda que parecía el siguiente paso lógico. Nunca sentí que hubiera una grieta tan profunda como para destruirlo todo de un día para otro. Y sin embargo, eso fue exactamente lo que pasó. La tarde antes de la boda estábamos en el departamento, rodeados de cajas, listas, pendientes y ese tipo de caos organizado que acompaña los eventos grandes. Recuerdo que todo estaba sorprendentemente tranquilo. Demasiado tranquilo. Ella estaba en el sofá con el teléfono mientras yo repasaba números y confirmaciones. Entonces se rió. No fue una risa alegre, fue corta, seca, como si algo le pareciera absurdo. Cuando le pregunté qué pasaba, me mostró la pantalla. Era un mensaje. Samuel. Sabía quién era. Su ex. Una historia cerrada, según ella, desde hacía años. Un nombre que casi nunca aparecía, como si perteneciera a otra vida. El mensaje era directo, casi teatral. Decía que sabía que se casaría al día siguiente, que nunca podría olvidarla, que siempre estaría disponible. Lo leí 2 veces, no por lo profundo, sino por lo fuera de lugar. Ella reaccionó con burla, lo llamó patético, se rió otra vez. Me aseguró que no iba a responder, que ni siquiera sabía que lo tenía agregado. Lo dijo con tanta naturalidad que no tuve razones para dudar. O al menos eso me repetí. Esa noche seguimos como si nada. Cenamos poco, organizamos cosas, hablamos de detalles sin importancia. Pero había algo en ella. No era evidente, no era algo que pudiera señalar con claridad, pero ahora que lo pienso, había momentos en los que se quedaba en silencio mirando el teléfono más de lo normal. Como si esperara algo. Como si algo ya estuviera en marcha y yo simplemente no estaba invitado a verlo. A la mañana siguiente, el día de la boda, todo empezó a moverse rápido. Desperté temprano, preparé café, intenté mantener la rutina para no pensar demasiado en los nervios. Ella apareció en la cocina con el teléfono en la mano y una expresión distinta. Ya no era burla. Era irritación. Dijo que Samuel había vuelto a escribirle. No me enseñó el mensaje esta vez. Solo dijo que estaba harta, que no lo había bloqueado aún. Fue una conversación breve, casi cortada. Y otra vez, lo dejamos ahí. El resto de la mañana fue un caos normal. Familiares, llamadas, gente entrando y saliendo, maquillaje, horarios. Antes de irse al salón me abrazó rápido. Nada en ese gesto me hizo pensar que estaba a punto de desaparecer de mi vida de la forma más absurda posible. Si acaso, parecía más tranquila. Y eso, en retrospectiva, es lo que más me inquieta. Llegué al salón un par de horas después. El lugar estaba listo, los invitados empezaban a llenar los asientos, el ambiente tenía esa mezcla de emoción y tensión que se siente antes de una ceremonia. Mi padrino estaba conmigo, ayudándome a distraerme. Todo parecía avanzar como debía. Hasta que dejó de hacerlo. Noté movimientos cerca de la entrada. Una de sus amigas salió apurada, luego otra. No le di demasiada importancia al inicio. Pensé en lo típico, un problema con el vestido, maquillaje, cualquier cosa menor. Pero el coordinador se acercó con una expresión que no encajaba. Me pidió unos minutos. Dijo que la novia no se sentía bien. Nervios, probablemente. Esa palabra se quedó flotando en el aire como una excusa que nadie creía del todo. Pasaron minutos que se sintieron más largos de lo normal. Los murmullos comenzaron. La música seguía sonando, pero ya no tenía sentido. Y entonces la vi salir. No caminando hacia el altar. No sonriendo. La vi sostenida por sus amigas, con el maquillaje corrido, llorando sin intentar disimularlo. Algo dentro de mí se apagó en ese momento,
aunque todavía no entendía por qué. Cuando se detuvo frente a mí, el silencio fue total. Le pregunté qué pasaba. No respondió de inmediato. Respiraba rápido, como si estuviera a punto de ahogarse en sus propias palabras. Y cuando finalmente habló, lo hizo sin rodeos. Dijo que no podía hacerlo, que no quería casarse. No hubo forma de procesarlo. No en ese momento. No con todos mirando. No con todo listo. Y antes de que pudiera siquiera reaccionar, se escuchó una bocina afuera. Fuerte, insistente. Todo el mundo volteó. Ella también. Y entonces dijo esa frase. Que todas tienen ese ex que si las llama, se van sin pensarlo. Lo dijo en voz alta. Lo suficiente para que todos lo escucharan. Y luego corrió. Literalmente corrió, levantando el vestido, saliendo del lugar como si estuviera escapando de algo. O hacia algo. No la seguí. No porque no me importara, sino porque en ese instante no había nada dentro de mí que supiera qué hacer. Era como si mi mente se hubiera quedado en blanco. Como si todo lo que había construido en 5 años se hubiera borrado en segundos y yo me quedara sin instrucciones. El resto fue ruido. Gente levantándose, miradas incómodas, su madre llorando, su padre inmóvil, mi familia intentando contener la situación. Cancelaciones, pérdidas, explicaciones que nadie podía dar. Yo solo estaba ahí, presente físicamente, pero desconectado de todo. Esa noche regresé solo al departamento. El silencio era distinto, pesado, como si el lugar mismo supiera que algo irreversible había pasado. Me senté en el sofá, rodeado de restos de una boda que nunca ocurrió. Y en algún momento, sin darme cuenta, me dormí. El teléfono sonó de madrugada. Número desconocido. Contesté sin pensar demasiado. Era ella. Su voz ya no sonaba como antes. No estaba llorando. Estaba tensa, apurada. Y después de disculparse sin convicción, dijo algo que no esperaba. Que necesitaba mi ayuda. Estaba en una comisaría. Al principio no entendí. Pensé que era algún tipo de error. Pero no. Samuel no solo había reaparecido. Era un criminal. Fraudes, robos, una investigación abierta desde hacía meses. Había intentado huir del país. Y ella había decidido irse con él. No fue un impulso. No fue un momento de locura. Llevaban semanas hablando, planeando, imaginando una vida nueva con dinero sucio. Todo lo que me había dicho, todo lo que yo había creído, era solo una versión conveniente de la realidad. Y lo peor no fue eso. Lo peor fue escuchar el audio. Su voz, clara, emocionada, diciendo que no le importaba que el dinero estuviera manchado, que le gustaba la adrenalina, que quería vivir esa vida. En ese momento entendí que la persona con la que estuve 5 años no era quien yo pensaba. O tal vez sí lo era, y yo simplemente elegí no verlo. Samuel recibió 25 años. Ella, 5 por complicidad. Y yo quedé libre. Legalmente limpio. Pero con una certeza que pesa más que cualquier condena. No perdí una boda. Esquivé una vida entera construida sobre una mentira que solo necesitaba una llamada para derrumbarse. Pero esa certeza no me dio paz. Durante los días siguientes empecé a notar algo que no encajaba, algo que no aparecía en los informes legales ni en las declaraciones formales. Había detalles que nadie mencionaba, pequeñas inconsistencias que se colaban entre lo que la policía decía y lo que yo recordaba. Porque si todo había sido planeado durante semanas, entonces había momentos específicos en los que yo debía haberlo visto. Y no lo hice. O peor, lo vi y decidí ignorarlo. Al principio pensé que era paranoia, que mi mente estaba intentando reconstruir todo para encontrar sentido donde ya no lo había. Pero luego empecé a revisar cosas. Conversaciones antiguas, fotos, mensajes guardados. No buscaba pruebas, buscaba señales. Y las encontré. No eran obvias, no eran directas, pero estaban ahí. Comentarios fuera de lugar, silencios largos en medio de conversaciones, noches en las que decía estar cansada pero se quedaba despierta con el teléfono iluminándole el rostro en la oscuridad. Recuerdo una vez, semanas antes de la boda, que desperté de madrugada y la vi sonriendo mientras escribía. Cuando le pregunté, me dijo que era un meme que le había enviado una amiga. No insistí. Nunca insistía demasiado. Mientras más revisaba, más incómodo me sentía. No por lo que encontraba, sino por lo que significaba. Porque empezaba a entender que no había sido un engaño repentino.
Había sido algo progresivo, algo que creció en paralelo a nuestra relación sin que yo lo notara. Como si hubiera estado viviendo dos historias al mismo tiempo, y yo solo hubiera sido parte de una. Una tarde decidí volver al departamento, no para quedarme, sino para recoger lo que aún quedaba de mis cosas. Pensé que sería un trámite rápido, casi mecánico. Pero apenas abrí la puerta, el aire se sintió distinto. Cerrado, pesado, como si el lugar hubiera quedado suspendido en el tiempo desde aquella noche. Todo estaba exactamente donde lo había dejado. Las cajas, las flores secas, incluso su taza favorita en la cocina con una mancha de café en el fondo. Caminé lentamente por el espacio, como si estuviera entrando en la vida de otra persona. Fue en la habitación donde encontré algo que no esperaba. Su laptop estaba ahí, sobre el escritorio, ligeramente abierta. No sé por qué me acerqué. No sé si fue curiosidad, necesidad o algo más oscuro. Pero lo hice. La abrí. Y estaba encendida. La pantalla mostraba una conversación. No era reciente. Era un chat antiguo, archivado. No reconocí el nombre al principio. No era Samuel. Era otro. Un contacto sin foto, sin información clara. Solo un historial de mensajes. Dudé unos segundos antes de leer, pero esa duda duró muy poco. Lo que encontré no fue una conversación romántica. No era coqueteo, ni nostalgia, ni nada de eso. Era algo mucho más frío, más calculado. Hablaban de dinero, de movimientos, de personas. Al principio no entendía el contexto, pero a medida que avanzaba, ciertas palabras empezaban a repetirse. Transferencias, contactos, fechas. Y entonces apareció una frase que me hizo detenerme. Samuel ya está listo. Solo falta que tú confirmes. Sentí un vacío en el estómago, pero esta vez no era confusión. Era algo más cercano al miedo. Seguí leyendo. Los mensajes no eran constantes, pero sí lo suficientemente claros como para entender que esto no había empezado con ese mensaje de Facebook. Esto venía de antes. Mucho antes. Y lo más inquietante no era eso, sino el tono de Estefanía. No había duda. No había emoción. Era directa, precisa, casi profesional. Cerré la laptop de golpe, como si alguien pudiera verme. Miré alrededor, aunque sabía que estaba solo. Mi mente intentaba ordenar lo que acababa de leer, pero no encajaba con nada. No con la historia oficial, no con lo que ella dijo, no con lo que yo viví. Era como si hubiera otra capa debajo de todo esto. Una que nadie había mencionado. Esa noche no pude dormir. No por el recuerdo de la boda, ni por la traición, sino por esa conversación. Porque cambiaba completamente la narrativa. Si eso era real, si eso era parte de lo que estaba pasando, entonces Estefanía no había sido arrastrada por Samuel. No había sido manipulada. Había estado involucrada desde el inicio. Y eso abría una pregunta que no podía ignorar. ¿Hasta qué punto yo había estado cerca de todo eso sin darme cuenta? Al día siguiente, sin pensarlo demasiado, volví a la comisaría. No tenía una cita, no tenía un motivo claro, solo esa sensación persistente de que algo no estaba bien. Pedí hablar con alguien del caso. Al principio no quisieron darme información, lo cual era lógico. Pero cuando mencioné el chat, cuando repetí exactamente la frase que había leído, la actitud cambió. El oficial que me atendía se quedó en silencio unos segundos. Luego me pidió que repitiera lo que había dicho. Lo hice, esta vez más lento, más consciente del peso de cada palabra. Él no respondió de inmediato. Solo me miró de una forma distinta. Ya no como testigo, no como víctima, como alguien que acababa de cruzar una línea que no debía. Me pidió que esperara. Salió de la sala sin decir nada más. Y en ese momento, sentado solo, entendí algo que no había considerado hasta entonces. Tal vez la historia no había terminado cuando ella fue arrestada. Tal vez apenas estaba empezando. Cuando el oficial regresó, no venía solo. Había otro hombre con él, mayor, con una carpeta en la mano y una expresión que no era de sorpresa, sino de confirmación. Me pidieron que los acompañara a otra sala. No hubo explicaciones en ese momento, solo ese silencio incómodo que te obliga a imaginar lo peor. Mientras caminaba detrás de ellos, sentía algo que no había sentido ni el día de la boda ni cuando escuché ese audio. Esta vez no era vacío. Era una especie de presión en el pecho, como si mi cuerpo supiera antes que mi cabeza que algo estaba a punto de romperse de verdad. Me sentaron frente a una mesa metálica.
El hombre de la carpeta la abrió con calma, como si estuviera acostumbrado a ese tipo de escenas. Sacó varias hojas, algunas impresas, otras con anotaciones. Me preguntó exactamente qué había visto en la laptop. Se lo repetí palabra por palabra. No agregué nada, no omití nada. Mientras hablaba, él no me interrumpía, pero tampoco asentía. Solo escuchaba, como si ya conociera cada detalle antes de que yo lo dijera. Cuando terminé, deslizó una de las hojas hacia mí. Era una impresión de una conversación. No la misma que yo había visto, pero el formato era idéntico. Mismos códigos, mismos tiempos, misma forma de escribir. Reconocí el estilo de Estefanía al instante, pero lo que me hizo detenerme no fue eso. Fue un nombre. Mi nombre. Al principio pensé que era un error. Que había otra persona con mi mismo nombre, que era una coincidencia absurda en medio de todo ese caos. Pero no. Había detalles, fechas, lugares, información que solo podía referirse a mí, a mi rutina, a mis horarios, a cosas que yo nunca había compartido con nadie fuera de la relación. Sentí como el aire se volvía más denso en la habitación. Esto es parte de lo que estamos investigando, dijo finalmente el hombre, con una voz baja, controlada. Y lo que usted nos acaba de decir, encaja demasiado bien. No entendía, o tal vez no quería entender. Le pregunté directamente qué significaba eso. Hubo un silencio breve antes de que respondiera. Uno de esos silencios que no existen para pensar, sino para medir cuánto daño va a hacer lo que viene. Significa que usted no solo estaba cerca de todo esto, sino que era parte del plan. Negué de inmediato. No como defensa, sino como reflejo. Mi mente rechazó la idea antes de procesarla. Empecé a hablar rápido, a explicar, a repetir que no sabía nada, que jamás había tenido contacto con Samuel, que todo esto me había explotado en la cara igual que a ellos. Pero mientras hablaba, noté algo en sus miradas. No era duda, era algo peor. Era esa forma de observar a alguien que cree que todavía no entiende su propia implicación. Entonces sacó otra hoja. Era un registro de llamadas. No del día de la boda. De semanas antes. Había números desconocidos, duraciones cortas, horarios extraños. Y uno de esos números estaba vinculado a Samuel. Lo que me heló no fue ver el número. Fue reconocer el momento. Recordar exactamente dónde estaba cuando esa llamada ocurrió. Porque sí, había contestado. Había sido una llamada breve, confusa. Un hombre que preguntó por otra persona, que se disculpó y colgó. No le di importancia. Nunca lo hice. Hasta ahora. Esa llamada no fue un error, dijo el hombre. Fue una verificación. Sentí como todo empezaba a desmoronarse de una forma distinta. No como el día de la boda, que fue inmediato, violento. Esto era más lento, más preciso, como si cada pieza empezara a encajar en un rompecabezas que yo nunca supe que estaba armando. Las conversaciones que habían encontrado mostraban algo que yo no había considerado ni en mis peores pensamientos. Estefanía no solo hablaba de huir, hablaba de cubrirse, de tener una coartada sólida, de alguien que pudiera validar su versión si algo salía mal. Y ese alguien era yo, no porque estuviera involucrado, sino porque confiaba en ella. Había detalles de mi rutina, de mis horarios, de mis hábitos, cosas que ella había compartido con precisión. Sabía cuándo estaba trabajando, cuando estaba en casa, cuando era más probable que no cuestionara nada. Yo no era cómplice, era el escenario perfecto, la prueba viva de que ella llevaba una vida normal mientras planeaba todo lo demás. Y en ese momento entendí algo que me dejó completamente en silencio. No fui traicionado el día de la boda. Fui utilizado durante años. Salí de esa sala horas después, con una claridad que no se parece a la tranquilidad. Es más fría, más incómoda, como si te arrancaran una venda y lo que vieras no te diera alivio, sino otra forma de dolor. Legalmente, no pudieron implicarme. No había pruebas de que yo supiera. Todo apuntaba a que había sido manipulado dentro de la relación. Pero eso no cambia lo que significa, porque hay algo peor que ser engañado. Es darte cuenta de que alguien te conocía lo suficiente como para usarte sin que lo notaras. Las semanas siguientes fueron distintas. No hubo más sorpresas legales, no hubo más giros externos. Todo lo que quedaba estaba dentro de mí. Empecé a recordar cosas que antes parecían insignificantes. Conversaciones donde ella hacía preguntas específicas.
Momentos donde insistía en saber exactamente dónde estaría. Cambios sutiles en su comportamiento que en su momento interpreté como estrés, rutina, cansancio. Ahora todo tenía otro significado. No era amor distraído. Era cálculo. Y lo más difícil de aceptar no fue que ella fuera capaz de eso. Fue entender que yo había estado ahí, viendo todo, sintiendo que algo no encajaba, y aún así eligiendo la versión más cómoda de la realidad. Porque confiar es eso a veces. No ver lo que está frente a ti para no romper lo que crees tener. A veces me preguntan si la odio. La respuesta es más complicada de lo que parece. El odio implica una conexión emocional que ya no existe. Lo que siento es más cercano a una especie de vacío consciente. Como si hubiera cerrado una puerta sabiendo que nunca voy a entender completamente lo que había del otro lado. Pero hay algo que sí cambió en mí de forma permanente. Ya no confundo la calma con la verdad. Ya no asumo que la ausencia de problemas significa que todo está bien. Y sobre todo, ya no ignoro esa pequeña incomodidad que aparece cuando algo no encaja, por más mínima que parezca. Porque a veces, todo empieza con una risa. Y si llegaste hasta aquí, de verdad quiero saber algo. No como creador, sino como alguien que pasó por esto. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar cuando viste la primera señal? ¿Habrías confiado o habrías empezado a cuestionar antes? Puedes dejar tu opinión en los comentarios. Me interesa leer otras perspectivas. Y si este tipo de historias te hacen pensar o te dejan esa sensación incómoda que no se va fácil, puedes suscribirte. No por mí, sino porque a veces escuchar lo que otros vivieron te ayuda a ver lo que podrías estar pasando sin darte cuenta.